Y ahora nos metemos con todo en esta posibilidad de ampliación de denuncia que ayer adelantó en exclusiva aquí en La Mañana de La Diaria y en las páginas de La Diaria Lucas Silva, y que se va a concretar en las próximas horas, ampliación de denuncia del Estado, o sea, promovida por el gobierno, con respecto al caso Cardama, que nos mete de lleno en un complejo esquema de notarios españoles que dicen certificar que personas dijeron representar o dar fe o asegurar que otras personas estaban asociadas a la existencia de Eurocommerce, en fin, ese puzzle en el que no me voy a meter yo porque seguramente cometa errores cuando trate de ser preciso. Hablará Lucas Silva para contarnos en ese contexto qué es lo nuevo y qué es aquello que el gobierno uruguayo tiene en sus manos para ir otra vez ante la Fiscalía y decir: a la denuncia que ya presentamos por este tema le vamos a agregar estos elementos. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo andas, Martín? Buen día. Sí, un documento que tampoco fue bastante difícil de digerir, te diría, porque tiene mucho término técnico, también mucha cita a la legislación notarial española, pero en el medio de ese documento, un documento de 45 páginas, que se hizo a pedido del gobierno uruguayo, cuando esto explota, digamos, o cuando el gobierno determina que empieza a sospechar que hay irregularidades, cuando también se sabe que el contador del Piazzo, que había sido contratado por el gobierno anterior, también este documento o esta firma del otro notario español, que está en el centro ahora de la polémica, que le había llamado la atención, bueno, se pide esta asistencia de un notario independiente, como un profesional, para que certifique, a ver, que cuando empezaban a haber sospecha de una posible falsificación. De hecho, recordemos, hace menos de un mes, el Semanario Búsqueda lo entrevistó a Calabuig de Leiva, y él dice, en principio, bueno, que le parecía que era una falsificación. A raíz de eso se hace un pedido a esta entidad independiente, digamos, de España, y bueno, ahora se conoce el resultado y es bastante categórico. Bien, vamos a poner el contexto porque me temo que alguna cosa puede no entenderse de arranque. Recordemos, la firma, según lo que publica La Diaria hoy, en una nota que recomendamos, que aparte la escribiste vos, ¿no? La firma del notario español Luis Calabuig de Leiva, recordemos que aparecía estampada en un acta de manifestación, ¿no? Ese es el nombre formal, que en su momento el astillero Cardama presentó en noviembre del 24, hace un año, junto con la garantía de fiel cumplimiento de Eurocommerce Bank. Sin embargo, hace menos de un mes, Calabuig de Leiva presentó una denuncia ante la policía española por lo que definió como falsificación de firma, y a partir de ahora contará con un nuevo documento elaborado por otro notario español, que es Ignacio Martínez Gil, que justamente avala sus presunciones de manera categórica. Este segundo notario español que mencioné, Ignacio Martínez Gil, es el que hizo el documento, este documento de casi 50 páginas, que toma el Estado uruguayo, el gobierno, para decir: vamos a volver a Fiscalía a presentar estos elementos. Este es uno de los documentos que se va a presentar en esta ampliación de la denuncia. No es el único. No, hay también algunas cosas que no se habían presentado, que tienen que ver. Acordate que acá en esto está trabajando tanto la Presidencia de la República como el Ministerio de Defensa, que empezaron como a reconstruir todo ese puzzle de lo que fue el proceso de las comunicaciones entre la empresa y las autoridades de la época. Y ahí hay otros documentos que se van a presentar que también fueron aportados por Del Piazzo y que no habían sido incluidos en la primera denuncia. Y hasta donde yo sé, y esto no lo tengo claro todavía, no lo tengo 100% confirmado, está ahí por terminar otro documento que es muy relevante, que es la investigación administrativa que ordenó la actual gestión del Ministerio Interior, del Ministerio de Defensa, perdón, que recuerdo que acá te acordás que Lasso en un momento planteó que se estaba haciendo. Eso está por finalizar. Eso lo está haciendo la Oficina Nacional del Servicio Civil. Lo está haciendo Servicio Civil, exactamente, y cuando es otra documentación y otro informe que va a ser muy relevante para la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Alejandro Machado de Delitos Económicos. Así que bueno, sí, hubo una denuncia original y después se van ampliando pruebas documentales y nuevos materiales. El de Servicio Civil, según tengo entendido, va a terminar la semana que viene y también se aportará. No sé si estarán esperando eso o se presentará esto primero, se irá aportando nueva información, pero son varios documentos que se van sumando desde la parte demandante, que es el Estado uruguayo. Bien, volviendo al documento que motiva
la nota que publicaste hoy en la diaria, de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Este informe de 43 páginas, hecho por un notario español, Ignacio Martínez Gil, en donde se abona efectivamente, categóricamente, la hipótesis de que en su momento se había falsificado la firma del otro notario, Calawig de Leiva, ¿no? Ese documento en concreto, de 43 páginas, ¿qué dice, grosso modo? Bueno, a grosso modo te diría que confirma una serie de desprolijidades, confirma que efectivamente se utilizaron, que hubo una maniobra que incluyó aparentemente extraer algún documento que efectivamente había sido utilizado de manera oficial por Calawig y se hicieron copias de una manera que es gracioso, pero el notario lo que dice que nunca en su vida había visto algo tan desprolijo, digamos, de alguna manera. Que se extrajeron y se copiaron y se pegaron cosas. Para que pareciera que Calawig certificaba. Claro. Y sugiere, de alguna manera, que eso también yo creo que es otra parte relevante de las conclusiones del documento, que el Ministerio de Defensa, como parte damnificada, el Ministerio de Defensa de Uruguay, tiene todas las potestades a partir de ahora para exigir y reclamar que se aclare y que se termine de identificar quiénes participaron de esta maniobra. Porque en ese sentido no es tampoco muy claro en decir, bueno, en la maniobra Cardama tiene efectivamente responsabilidad, pero lo sugiere. Es la primera vez que Cardama parece un poco más, bueno, te engañaron a vos o fuiste parte de la maniobra, que es como lo que tendrá que determinar la justicia y también el Estado uruguayo, que es lo que están tratando de identificar. Claro, Mario Cardama, desde que esto tomó estado público, el director general del astillero lo que dice es, yo fui estafado. Lo dijo acá, cuando vos lo entrevistaste. Ahí también identifica otros actores que también, de alguna manera, uno tiende a pensar que podrían haber participado en todo esto, o por lo menos que estuvieron al tanto, que son estos representantes uruguayos, como el ex capitán de la Armada, Gerardo Moreira, que es como el representante de Cardama acá en Uruguay, que también en algún momento deberá dar sus explicaciones, también deberán dar sus explicaciones los funcionarios del Ministerio de Defensa. Hay ahí dos personas que claramente están particularmente señaladas como posibles testigos en Fiscalía, que son el exdirector de Secretaría, Fabián Martínez, y Damián Galó, que es la persona que tiene todas estas comunicaciones con Del Piazzo en estos días previos a que efectivamente se pagara la primera cuota del contrato. Galó era director de recursos financieros. Director de recursos financieros, exactamente. Es interesante lo que decís, porque cuando acá entrevistamos a Gabriel Gianoli, el diputado del Partido Nacional del sector de Javier García, que estuvo la semana pasada en el astillero Cardama en Vigo, cuando justamente tratamos de aproximarnos a quienes en el ministerio podrían haber tenido la responsabilidad de controlar esos documentos y por ende haber actuado al menos siendo omisos, ¿no?, en ciertas responsabilidades. Él no mencionó o prefirió no centrarse tanto ni en Galó ni en Martínez, sino que dijo, bueno, habría que ver qué hicieron los servicios jurídicos del ministerio. Y en las últimas horas estuvo entrevistado en Del Sol, FM, en Fácil Desviarse, y volvió a hablar cuando los periodistas, ¿no? Ahí estaba Jorge Valmeli, Nico Batalla, creo que estaba también Diego Sass, le insistieron. Volvió a hablar un poco genéricamente de la eventual responsabilidad de los servicios jurídicos. Bueno, los dos nombres que vos mencionaste no tienen que ver o no tenían que ver directamente con el área jurídica del ministerio, sino con otras dos áreas, la Dirección General de Secretaría y la de Recursos Financieros. Claro, más cerca de los que son ordenadores de gasto, digamos, y que efectivamente eso sí está confirmado, que Del Piazzo en la prueba documental que aporta, Del Piazzo, el estudio que contrató el gobierno anterior, las comunicaciones las tenía con Galó particularmente, pero estaba también copiado el director de Secretaría. A mí, volviendo a qué otras cosas tiene este nuevo documento que publicamos hoy en la diaria, y también yo creo que aporta a lo que haya que investigar sobre la responsabilidad del Ministerio de Defensa. De alguna manera, en varios pasajes del documento, lo que dice el notario español es que bastaba una lectura bastante superficial para darse cuenta que esto no pintaba bien, que había muchas incongruencias en los documentos, que había había evidencia de que era una falsificación, de que esto se había hecho de manera apócrifa. Y lo que dice, bueno, no solamente que nunca había visto una cosa así, sino que cualquiera con cierta voluntad de indagar y de constatar que esto no fuera un engaño al Estado uruguayo, lo hubiera podido hacer. De alguna manera señala a las autoridades que estaban al frente del Ministerio de Defensa en
en noviembre del año pasado. Claro, en toda mi larga vida profesional he visto un acta de manifestaciones con este contenido. Ni siquiera se explica por qué el otorgante está a su vez en condiciones de emitir ese juicio. Es una de las citas que vos hacés en la nota de lo que escribió el notario Martínez Gil, que es el que elaboró este informe que ahora toma el gobierno para ampliar la denuncia. El modus operandi consistió en extraer o desgajar el último folio de una copia verdadera expedida por Calabuig de Leiva para luego insertarlo a continuación del contenido falso, lo que vos decías, ¿no? En un papel timbrado ordinario, elaborado ad hoc por el interesado, y en otro pasaje también hace una serie de precisiones con respecto al manejo de fechas que se hacen en todo el proceso, que también constituyen una desprolijidad en la medida en que efectivamente haya pasado eso. Sí, hay otros detalles también que comparan los números de copia notarial y bueno, si vos miras por el número, que cada número es como que va consecutivo y en 10 días tendrían que haber hecho una cantidad de documentos imposible de concretar, ¿no? Como que si vos mirabas eso con una mirada notarial te dabas cuenta que se había hecho una falsificación. También esto es interesante verlo en torno a las fechas. Lo que había en el fondo era un nerviosismo generalizado por las elecciones que ya habían sido en algunos casos, había ganado el Frente Amplio las elecciones, Cardama estaba claramente presionando para poder cobrar y efectivizar esto, y lo que queda un poco sobrevolando es que también desde el Ministerio de Defensa se contribuyó o se facilitó, se agilitó esto para que efectivamente se concretara. Una cosa que después ahora vos lo ves con el diario lunes, también esta idea de que Cardama, de ponerse del lado de Cardama, Giannoli de alguna manera lo abona también, ¿no? Cuando hace estos viajes posteriores y uno mira la documentación de esa época y esta actitud y parece como una cuestión permanente que yo creo que de alguna manera también genera sospechas, porque no tiene sentido haber defendido a Cardama tanto en ese momento cuando había tantas advertencias. De hecho, ahora si querés podemos escuchar una que el propio Del Piazzo le manda, a un audio que le manda Del Piazzo a Galó un poco antes de esta acta notarial, esta acta de la manifestación, y queda claro que no había mucha voluntad al lado del Piazzo de seguir adelante con esto. Vamos a oírlo. Sí, a ver, originales son. Lo que pasa es que seguimos sin saber si el que firma es el que dice ser y si tiene facultades para comprometer, para otorgar la garantía. Tiene ahí algún apostillado como con un certificado notarial, pero que no dice nada, que dice que el documento tiene un contenido legítimo. Sí, ya sé que tiene un contenido legítimo. Lo que quiero saber es si el que firma dice ser el que es y tiene facultades para representar a la institución que representa para otorgar la garantía. Es como mucho papel, como que aparenta cuando lo abrís que cumple, pero después empieza a ver el contenido y no. Pero te repito, mañana te paso el detalle y creo que lo mejor va a ser que yo hable con el abogado de él, porque creo que Cardama va a los ponchazos, tirando lo que viste le parece y la verdad que es preocupante, pero capaz que tendría que hablar directo yo con el abogado, que un abogado de estas cosas las va a entender perfecto, o sea, pero te repito, prefiero, aparte de esto lo miré ayer de tarde y se lo dejé hoy temprano a Agustín y después salí y nunca volví, pero quedamos que íbamos a hablar mañana con Agustín y sin que yo le dé mi opinión, quiero saberla a él y pasar un poco de raya en limpio y te paso y hablamos, dale, saludos. Esto se lo dice Del Piazzo al exdirector de Servicios Financieros, Galó. El 5 de noviembre del año pasado, que las fechas ahí también yo creo que son importantes, y creo que de alguna manera está en línea con lo que dice Martínez Gil en el informe que publicamos hoy, esto de, por un lado, de intentar reforzar, acá lo cito textual lo que dice Martínez Gil en el informe, reforzar la apariencia de regularidad de la operación. Esto es, presentar documentación que de alguna manera quería mostrar una seriedad, quería demostrar que bueno, que acá hay un sostén, ahí está correctamente documentado desde el punto de vista notarial, pero cosas que terminan sin tener sentido, que también Martínez Gil dice, ¿para qué presentan esta acta? ¿Para qué Calabuig aparece diciendo que representa a una persona que es
al mismo tiempo representa otra de Eurocommerce. Es un juego de 3 personas, digamos, Sí. un laberinto de papeles que no conduce a nada. Que no conduce a nada y que ahí justamente en esa parte también Martínez Gil dice que no lo entiende, no entiende para qué y que nunca lo había visto, algo Claro, así. claro. Y también dice, que es otro dato que yo creo que es interesante, que las personas que participaron en esto claramente no conocían la legislación notarial española. Claro. Lo cual es algo también. Para hacer el resumen, este documento presentado por Cardama, que ahora el notario español, Martínez Gil, dice que él nunca había visto una cosa así, era un documento en el cual supuestamente Calahuib de Leiva certificaba que una persona llamada Francisco Sabater Cabanes se había presentado en su estudio para garantizar que un tal Alex Walsh contaba con facultades suficientes como para representar a Eurocommerce. Ese vendría a ser el pasamanos, digamos, ¿no? Ese juego de eslabones. Todo para llegar a ese señor Walsh, que era supuestamente el directamente vinculado con Eurocommerce. Un tal Walsh. Sabemos si existe, sabemos quién es. Sería interesante, yo por ahora no lo sé. Vi eso, ya había salido su nombre en su momento. Y bueno, y el Estado uruguayo ahora tendrá también que comunicarse con Calahuib y con otra. También en otro momento señala a otras personas que están vinculadas al estudio de Calahuib. Hay como toda una serie parece una comedia de enredos ahí de personas, nombres que aparecen y que simplemente aparentaron montar una escena de mucha regularidad, como dice el notario, y que convencieron a ciertas autoridades del Estado uruguayo de que con eso alcanzaba. Y no es menor, porque esta garantía de fiel cumplimiento de 4 millones de euros fue la que permitió el primer pago, un mes después de la primera cuota, para la construcción de las 2 patrullas oceánicas. Con esto estamos, Lucas, por hoy. Evidentemente, como la denuncia o la ampliación de la denuncia se presentará en los próximos días, tengo entendido que no está claro si hoy, si mañana, pero es cuestión de horas, o sea, debería pasar, interpreto, esta semana. Sí, va a pasar Hablaremos de nuevo por acá, porque cuando eso se materialice, aunque la diaria ya lo adelantó ayer y ya está instalándose el asunto y se instaló con todo hoy, con la publicación que vos hiciste, habrá nuevas discusiones políticas al respecto. Y sí, sobre todo yo creo que va a ser muy importante cuando se conozcan los testimonios de todos los comandantes de la Armada, todas las militares uruguayos que declararon en la investigación administrativa del Ministerio de Defensa. Aparentemente hay algunas que son de 6 horas, incluso de gente que habló mucho porque estuvo dentro del proceso, porque con gente que en algún momento también planteó advertencias y dijo no es por ahí, no es por el lado de Cardama, y que ahora está como tratando de contribuir a que se reconstruya cómo fue todo el proceso. Bueno, lo seguiremos contigo y obviamente con lo que la diaria vaya publicando y con las entrevistas y el trabajo que nosotros en este programa le iremos agregando. Gracias, Lucas. Gracias, Martín. Ahora les proponemos.